Bueno, vamos a reflexionar juntos un poco sobre este tema que nos toca tan profundamente a todos, que lo estamos viviendo, estamos como inmersos en esta situación y quisiéramos ver cómo la estamos viviendo. Todos tenemos como una idea, un sentimiento, un algo. A todos nos toca, a todos nos afecta de una manera o de otra, pero a todos nos está tocando. Entonces que el Señor nos ayudes, presente aquí en la Eucaristía. Señor, gracias por tu presencia y presente en cada uno de nosotros. Entonces, antes de empezar, que me gustaría hacerlo desde el corazón de Jesús, porque la verdad que es solo el Espíritu de Dios que nos puede iluminar, traer luz sobre algo que estamos tan inmersos que para nosotros no es fácil, porque estamos muy involucrados. Solamente la gracia de Dios, y nosotros contamos con la gracia de Dios, por eso nos atrevemos a hacerlo, porque contamos, Señor, con tu gracia. Entonces los invito a todos a que hagamos un profundo acto de fe y de esperanza. Señor, somos discípulos, somos iglesia, nos está pasando esta situación, esta crisis. Nosotros conocemos, somos vaquianos de crisis. Todos hemos tenido crisis personales, familiares, en nuestras empresas, en el país. Todos tenemos una experiencia de haber atravesado, de estar atravesando una crisis. Ahora nos toca en el seno de la Iglesia. Y por eso, Señor, queremos hacerlo desde esta mirada de fe, de lo que vos nos decís acerca de la Iglesia. De esta prevalecencia, de que nada ni nadie la va a hacer sucumbir. Los invito a que hagamos una respiración completa que nos ayude a bajar la agitación del día. Todos hemos venido del trabajo, de llegar hasta aquí, y ahora queremos estar aquí y estar en tu presencia, Señor. Y los que a lo mejor no tenemos tanta fe, igual hemos venido por interés, por curiosidad, al menos disponernos a escuchar desde lo más dispuesto de nosotros mismos, con los oídos del corazón. Y los que tenemos fe, lo queremos hacer desde tu palabra, desde lo que nos revelás acerca de la Iglesia, con esta mirada de fe y de esperanza. El Evangelio de hoy es de San Mateo y nos dice así: dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino. La cizaña son los que pertenecen al maligno. Y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego,
de la misma manera sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y estos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Vamos a dejar a digerir un poco esta palabra que a veces se nos hace difícil comprenderla, Señor. Te pedimos que a la luz de esta palabra podamos hacer esta reflexión. En tu nombre y en tu presencia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si bien soy yo la que voy a estar aquí hablando enfrente, yo los invito a que lo vamos a hacer dialogado. O sea, que lo que yo vaya diciendo, ustedes lo vayan como recibiendo y reflexionando, ¿no? Como entrando en un diálogo con ustedes mismos, para poder entonces hacerlo más participado. Yo soy de Argentina, de Buenos Aires. Ustedes son acá de Santiago, no estamos viviendo la misma situación eclesial. Sin embargo, estamos viviendo la misma crisis. Ustedes con unas situaciones determinadas de la Iglesia de Chile, nosotros con una situación determinada de la Iglesia en Argentina. Y así cada país, yo acabo de estar en México el año pasado, en Los Ángeles, en Miami, hace unos meses, y todos hablamos de esta crisis de nuestra Iglesia. O sea, es algo que es de la Iglesia universal, que va teniendo como su colorido o ¿cómo podemos decir? Su idiosincrasia, su manera de producirse o de manifestarse en cada país, pero muy similar. Muy similar. ¿Y qué es lo que está pasando? Es la sensación como que de repente algo que estaba pasando, porque nada de lo que salió a la luz es nuevo. Salió a la luz algo que estaba pasando, pero que estaba oculto. Uno podría decir, me imaginaba, lo suponía, algo se rumoreaba, algo se decía, pero no era manifiesto, estaba oculto. Eso por un lado. Por otro lado, veíamos que algo estaba pasando en la Iglesia. ¿Por qué estaba pasando? Que veíamos que ciertos sectores de la Iglesia no se estaban identificando tanto con la Iglesia. O sea que esta estructura eclesial, así como estaba, algo estaba pasando. Porque nuestros niños, nuestros jóvenes, las escuelas católicas, las parroquias, había algunos lugares que esa parroquia es como increíble y nos asombraba, qué increíble la cantidad de gente, pero lo normal era que estaba como apagado, sombrío, uno iba a Europa y algo estaba pasando. Habíamos perdido como vigor, como fuerza de convocatoria, de atracción. Y sin embargo una búsqueda de espiritualidad, una búsqueda de despertar espiritual increíble. ¿Y qué nos pasaba a nosotros los católicos? Otro signo. Y después podíamos como ver también como florecer, ¿no? Sobre todo con el 2000, con el Papa. Nosotros somos de una generación que hemos estado con años del Papa Juan Pablo II y después Juan Pablo I, después Juan Pablo II, después Benedicto, después Francisco, o sea, como un montón, varios papas.
y más todavía, los que somos más viejos, podemos hablar de Juan XXIII, de Pablo VI. Yo soy hija del concilio, o sea, aquí somos varios que podemos decir somos hijos del concilio. O que hemos vivido las consecuencias del concilio. Es esta generación. Somos una generación que es como muy especial, porque hemos vivido como el impacto de un cambio de milenio. Increíble. Algo que pasó a nivel de la humanidad, a nivel cultural, como... Y lo vemos en la iglesia, pero también lo vemos en nuestras familias, en la educación, en las empresas, en la salud. Es como que en todos los ámbitos, en la economía, en la política, es como que la sensación que hay como un desconcierto general, vamos por aquí, sí, vamos por aquí, y no vamos por aquí, no funciona, vamos por aquí, y es como que los cambios, con la misma velocidad que aparece algo que parece el panacea, que esto va a ser, con la misma velocidad cae y aparece otro, entonces es tanto que estamos así mirando como si fueran estas pantallas enormes y estamos como desconcertados, porque al mismo tiempo vemos que lo que está pasando en nuestros niños, en nuestros adolescentes, son situaciones que decimos, ¿y esto qué va a pasar con esto? ¿Cómo va a evolucionar el cerebro de nuestros niños con toda esta tecnología, con todos estos cambios? O sea, realmente no nos está tocando vivir al menos estar caminando en una estabilidad, esto es así, lo conocemos, que a lo mejor otras generaciones sí lo vivieron así, a nosotros no. Esto es lo que nos está tocando. Entonces, esta crisis así de la Iglesia es una crisis que podemos verla también en otros lugares. La crisis en la familia, la crisis en la educación, las crisis en los políticos, en la economía, las crisis en las fuerzas armadas, las crisis en otras instituciones. O sea, es como si dijéramos, claro, la crisis está en el corazón de la persona. Somos las personas las que estamos en crisis. Somos las personas las que estamos en crisis. Estamos en crisis. Y es curioso porque ya en la introducción de Gaudium et Spes, una magna constitución del Concilio Vaticano II, que yo les aconsejo que vuelvan y que la lean, a lo mejor algunos la han leído, la han estudiado, a lo mejor otros no, es tan actual. Y ahí en la introducción, lo que el Papa, al abrir el Concilio Vaticano II, lo que dice es, claro, que estos desórdenes del mundo moderno tienen su origen en un desorden del corazón humano. Así de sencillo. Entonces, por más que busquemos la super receta y la super... No sé, el otro día hablaba en educadores, ¿no? Toda esta innovación educativa, por más que vayamos a una innovación educativa maravillosa y una pedagogía increíble, si no atendemos el corazón del educador, nada sirve. Por más que tengamos la súper, no sé, idea genial, económica, maravillosa, que un genio, si no va al corazón de las personas que lo van a aplicar, no sirve. Es el corazón. Entonces ahí es... Claro, y nosotros estamos tan entrenados a mirar el escenario y a hacer un juicio acerca del escenario. Y como estamos tan acostumbrados a vivir fuera de nosotros mismos, porque la vorágine del mundo nos ha adiestrado a eso, a estar en lo que hacemos. Pero esto de aprender a vivir en simultáneo, nuestro interior y el afuera, es tan increíble que así sea, pero no estamos tan acostumbrados. Entonces, cuando antes el afuera era un afuera más o menos ordenado o más o menos que correspondía al orden de la naturaleza humana, entonces había una cierta armonía.
porque lo que estaba afuera era lo que más o menos, pero cuando empieza a ponerse en movimiento el afuera, se puso en movimiento lo nuestro y no tuvimos esta capacidad. Entonces es increíble que justo esto haya pasado al mismo tiempo que fue como este resurgir de la espiritualidad. Si nosotros miramos brevemente la línea de la humanidad, es apasionante, porque la humanidad somos nosotros. Somos el conjunto de los hombres que vamos haciendo camino. Y nosotros, es increíble, en la década del 80, ayer no más, década del 80, Howard Gardner pudo hablar de las inteligencias múltiples. ¿Por qué? Porque todos estábamos enfocados en la persona inteligente es la persona que es lógica, que es matemática. Éramos así, 2 más 2, 4. 2 más 2, 4. Había desaparecido, como si bien creíamos en el misterio del hombre, creíamos en todo, no lo podíamos como alcanzar, aprender. No era una experiencia. Lo hablábamos, lo decíamos, pero no era una experiencia interiorizada. Y por eso las escuelas eran académicas, aprender de memoria, todo el mismo sistema, para un modelo de chico que tenía que hacer y hacer, eran formatos. Y eso entró en crisis. Y entonces este hombre dijo, claro, lo que pasa es que no estamos educando las inteligencias múltiples de la persona. Hay personas que son más lógico-matemáticas, hay personas que son kinestésicas, hay personas que son naturistas, otras personas que son espaciales, otras personas que son... Entonces a una persona esto no le cierra, pero no es que entonces no es inteligente. Entonces, ¿cómo son nuestras escuelas? Esto fue en el 80, recién ahora se están empezando a ver modelos pedagógicos de acuerdo a estas inteligencias. Éramos así. En la década del 90, ayer, Daniel Goleman habló de la inteligencia emocional, todos lo sabemos, es el libro que fue furor. ¿Por qué fue furor? Porque habilitó que realmente había una inteligencia emocional. Se hablan de los sentimientos no tienen moralidad. Entonces, todo esto esto detrás, el sentimiento estaba prohibido, era reprimido, era malo, era todo, pero las personas teníamos sentimientos, pero esto no se hablaba. Y la sociedad era, esto es así, y lo que no es así, había una condena social. El que no respondía, había una condena social a eso. Entonces, eso favorecía una doble vida, una vida oculta. Pero no aparecía, porque lo que aparecía era lo adecuado, lo que tenía que ser, durante años. Esto pasó en el 90. Al mismo tiempo, en el 90, ¿se acuerdan cuando fue la aparición de los ángeles? Todo el mundo hablaba de los ángeles. El curso de los milagros, los ángeles, la aparición de la Virgen. Todo el mundo tenía contacto directo con María, evidentes por todos lados, porque lo dijo María, voy esta evidente que lo dijo, de repente fue un despertar así impresionante. La década del 90. Y las personas que entró el oriente, el budismo, el yoga, y después todo era demonios, había demonios, reiki, yoga, todo era demoníaco, en una contra, que esto no venga, que esto no entra, que peligra, que atenta, que la Iglesia Católica ¿dónde va a quedar? Entonces era todo, no, fue una década 90. Y ahí atravesamos la puerta santa del milenio. Y es en este milenio donde empieza a aparecer. Es como que se cayó el velo. Se cayó el velo. Y lo que estaba tan oculto empezó a aparecer. Entonces, ¿quién es Señor de la historia? Jesucristo. Gracias. Gracias. Porque nos fuiste preparando como humanidad a este paso de mayor verdad. Pero ya lo dijo Jesucristo. El Espíritu Santo los va a conducir a la verdad completa, a la plenitud de la verdad. Y yo les voy a seguir revelando al Padre. Esto que estamos viviendo es una revelación. Se está cayendo el velo.
claro, nos desconcierta tanto porque cómo esta persona, y sí, tenía una doble vida. Y ustedes, que son un país que yo admiro profundamente, la fe de ustedes como pueblo chileno, por eso están pudiendo vivir esta crisis. Están como adelante en la crisis y están haciendo un camino para todos nosotros que venimos atrás. Porque no es porque sí que hayan vivido estos escándalos tamaños en personas que estaban ahí y de repente se cayó el velo y se vio. Y muchos de ustedes siguen estando, por una parte, pero por otra parte, ¿que nos hubiera gustado que hubiera seguido el velo? No, que se caiga el velo, que se prenda la luz, que salga la verdad. Entonces, si el Señor, vayamos a 20 años atrás, reuniera a la iglesia chilena y les diga, a ver, ¿qué prefieren? ¿Seguir así o que yo les quite el velo y puedan ver la verdad de lo que está pasando? ¿Qué le diría a la iglesia chilena? Queremos la verdad. El Señor conoce sus corazones y sabe que ustedes estaban fortalecidos para ver esta verdad, fortalecidos en la fe, en la iglesia, en el amor a la Virgen del Carmen, en esta devoción. Es un pueblo que tiene arraigada la fe y por eso están pudiendo soportar esta crisis. Bendita crisis. Bendita crisis, porque lo que está saliendo es el pecado que Jesucristo, pero así señaló con el dedo, hipócritas. Es la hipocresía, es decir una cosa y hacer otra. Es una hipocresía. ¿Qué pasó en las familias, en nuestras familias? Ya hace varias décadas cayó la hipocresía. Si vamos a la etapa de nuestros abuelos, estaba esta doble vida. Por una parte estaba lo permitido, pero por otra parte estaba el prostíbulo, el amante. Eso ya no está más. Cayó la estructura familiar, nos parecía dónde van a ir las familias, se separaban, de repente no te quiero, ¿cómo? ¿Qué pasó? Pero ya pasamos esa crisis familiar. Y ya que lo que parecía que iba a ser una condena social, los que se separaban, que no podían entrar a la familia, sentarse en una familia, un divorciado, eso ya quedó. Porque salió más, no una hipocresía, no una doble vida, sino el dolor de aceptar, me equivoqué. No fue lo que pensaba. Es terrible y lo hemos vivido con semejante dolor. La persona que se separa, que se casó para toda la vida y se separa, es un dolor enorme. Nadie quiere eso. Pero nos pasa. Y después nos pasa que nos volvemos a enamorar, porque no tenemos vocación para el celibato. Y nos pasaron cosas. Nos pasaron cosas que no esperábamos que nos pasaran, pero nos pasaron. Y como familias las pudimos sobrellevar. Ahora, por eso las familias de nosotros, los que ya hemos vivido tantas crisis y hemos tenido una flexibilidad increíble y nos hemos acompañado desde el amor, porque nos pasó a nosotros, nos pasó un hijo, nos pasó un hermano, nos pasaron. Y antes era fuera y ahora no, fuera no, contame qué te pasó. Y sí, y pasó. Pero esto no pasaba en la iglesia. Entonces ahora está pasando. Pero es tal la estructura de que esto no puede pasar, que entonces la estructura favoreció una doble vida, oculta. Es escandaloso, claro. ¿Qué iba a hacer un sacerdote? Decir, me enamoré. Y sí, decimos nosotros, lo podemos decir tan fácil, pero para un sacerdote no es nada fácil. Qué difícil. O sea, poniéndonos en los zapatos de ese sacerdote, no del que hace algo perverso, eso es otra cosa. La perversión es otra cosa.
Estamos hablando del sacerdote que tiene su amante, que tuvo un hijo, que se enamoró. Y ya el tamaño de la perversión, que eso ya son palabras mayores, porque esos son delitos. Y que además en un sacerdote es mucho más grave, es como un médico que en vez de sanar mate, un policía que en vez de cuidar robe. O sea, es mucho más grave por su función, por su ministerio, es mucho más grave. Entonces, ¿qué nos pasó? Que esa estructura durante tantos años pudo albergar esta situación. Entonces, qué suerte que esto está pasando para que no pase más. Que no pase más por las personas y por todos nosotros como iglesia. Entonces uno se puede decir, con razón estábamos perdiendo fuerza, con razón estábamos perdiendo convocatoria, ardor, con razón algo estaba pasando. Es como una persona que está débil, que no sabe qué le pasa y al final se le descubre el diagnóstico. Pero qué suerte, sí, terrible, pero qué suerte que al menos tengo el diagnóstico, porque estaba tan cansada, tan pálida, tan debilitada. Bueno, ahora nosotros tenemos el diagnóstico, estaba pasando eso. Y estaba pasando además en el Vaticano, en Roma, en la cúpula. Estaba pasando en nuestros líderes religiosos. ¡Qué suerte que nos dimos cuenta! ¿Quién pudo hacer ese diagnóstico? ¿Un médico? Jesús. Jesús fue que está sanando la iglesia. Entonces es como, desde nosotros, en medio del dolor, lo tenemos que poner como esta persona querida, que la veíamos enferma, que algo le estaba pasando, perdió su vigor y tenemos el diagnóstico. ¡Qué suerte! Pero qué lástima que está perdiendo el vigor. ¿Qué va a ser? Son las dos cosas. Estamos viviendo en estas dos cosas, porque nos encantaría que no se hubiera enfermado, pero se enfermó. Entonces, la palabra de hoy, de esta cizaña, es esta siembra. ¿Qué pasó en nuestro corazón? Porque esto que le pasó a estas personas, que tienen nombre y apellido, no son los otros, son hijos de alguien, nacidos en una familia, educados en un seminario, son hijos nuestros. Me puede estar pasando a mí, o me podría pasar mañana. O sea, ¿qué nos está pasando como cultura, como estructura, que alguien puede de repente hacer algo oculto y nadie se da cuenta? ¿Qué nos está pasando? Entonces tenemos que tener la mirada para ver, porque esta estructura, ella es la que tenemos que decir, mirar y decir, esto no más. No más. Porque cuando hay estos jóvenes que dicen, yo no me identifico con la iglesia, yo les digo, yo tampoco. Yo con esta iglesia no me identifico. Los jóvenes tienen el valor de decir, no me identifico y listo, no voy. Pero es un signo de los tiempos el que tantos jóvenes nuestros, ya no son los otros, no sé quiénes son nuestros hijos. Hijos que nos han visto crecer, que son hijos de familias católicas, que están con una naturalidad de decir, esto no. Eso Dios nos está hablando, pero en voz alta. Porque a la fuerza tenemos que replantearnos qué es lo que los va a traer. Porque Jesucristo atrae. Jesucristo no es que Jesús no los está trayendo, no, somos nosotros los que no estamos encontrando la manera de anunciar a Jesucristo para que las personas se queden muertas de amor. Entonces, el escándalo, como dice la parábola de la semilla, que hoy esta estructura eclesial o nuestra estructura personal está obstaculizando, está velando la revelación. Estamos haciendo un filtro para que las personas no se les pueda revelar aquello que está para irradiarse, para resplandecer. Entonces aquí, pero es urgente
un serio, un verdadero examen de nosotros mismos, porque esta hipocresía pareciera que es un pecado social. Personas que a lo mejor son políticos o trabajan y por un lado esto y por otro lado esto otro. Por un lado digo esto, pero pienso esto y hago lo otro. O sea, está faltando la consistencia de la irradiación, pero que es algo personal. Ustedes saben, me imagino que conocen, este carisma que el Centro de Espiritualidad ofrece es el camino al corazón. Un carisma en la Iglesia aparece para dar una luz a una situación cultural. Yo me acuerdo cuando iba a todas estas reuniones de la Iglesia, que eran todos ámbitos. Acá están los que se ocupan de la familia, acá los de la educación, acá los de los niños, acá los de los jóvenes. Y yo miraba y yo decía, ¿y dónde me pongo? Yo decía, yo puedo estar ahí, ahí, ahí. Claro, nosotros estamos en el corazón de la persona, del niño, del joven, del adolescente, en el corazón. No había lugar para el corazón. Era para lo que la persona hacía o que la persona era en una situación, pero no para el corazón. Cuando estudié teología, cuando tuve que elegir la licencia, no estaba la cátedra de espiritualidad. Pero esto es, bueno, soy vieja, pero no tanto. La mística no existía, se borró la mística. Ahora recién con las mujeres en la Universidad de Teología empezó la espiritualidad, es algo reciente. Ahora recién, pero esto es reciente para nuestra cultura, porque esto es desde amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Esta unificación, esta integridad, que tu sí sea sí, que tu no sea no, que tu verdad resplandezca, es la pura esencia, la quintesencia del mensaje de Jesús. Por eso el escándalo era la hipocresía. Ustedes dicen una cosa pero no la hacen y cargan sobre la espalda un yugo que ni ustedes lo hacen. Y esto es lo que estamos viviendo hoy. Entonces es como que es sacudir. Entonces esta reflexión es como decir, sí, nosotros podemos tener una mirada crítica y decir, pero ojo con esa mirada crítica, porque que se vuelva a nosotros también. Porque lo que nosotros vemos, ¿cómo estoy yo? Entre lo que pienso, lo que digo, lo que hago, lo que siento, ¿cómo está mi integridad? ¿Cómo me tomo? ¿Cómo me recibo? ¿Cómo me detengo? ¿Cómo vivo? Nosotros, Iglesia, somos los que creemos, lo que dice la parábola de hoy, que el reino está aquí. Jesucristo está aquí. Ahora, yo puedo creer que está ahí encerrado en el sagrario. Sí, está encerrado en el sagrario, cuando voy a misa lo recibo. Qué lástima, ya no da que creamos eso. No da. No da más que veamos un Dios afuera, la imagen, o el Jesús misericordioso, o simplemente el Santísimo expuesto. No. Nosotros creemos que Jesucristo es el mediador. Y vino como pan para quedarse en nosotros. Cómanme, el que come y el que bebe tiene vida eterna. Y el reino está entre ustedes y ustedes tienen que vivir en la tierra como en el cielo. Entonces, esto que nosotros somos capaces ahora de aprender, porque tenemos una capacidad de despertar esta conciencia espiritual, recién en el año 2004, ayer, una psiquiatra londinense, investigadora en Harvard, acuñó el término inteligencia espiritual. 80 inteligencias múltiples, 90 inteligencia emocional, 2000 inteligencia espiritual. Con todos los estudios increíbles que se hicieron, de ver que el cerebro tiene un punto divino en el temporal capaz de esta dimensión espiritual. ¿Qué es la dimensión espiritual? Que trasciende la confesión de fe. Yo puedo ser una persona espiritual y no estar en un camino confesional,
o puedo estar en un camino confesional y no ser una persona espiritual. Nosotros, por naturaleza humana, tenemos esta capacidad espiritual. ¿Qué es esta capacidad espiritual? Y este camino al corazón despierta esta conciencia espiritual y desarrolla la inteligencia espiritual. ¿Qué es? Es la capacidad de tomar distancia y de preguntarme acerca de quién soy, cómo estoy viviendo, cómo vivo el tiempo, qué sentido tiene mi vida. Es capaz de distanciarme y de responder estas preguntas existenciales, que no es que me las respondí una vez cuando era joven y elegí mi carrera, es todos los días. Yo tomé una decisión, ¿cuál es el principio de mi vida? Yo quiero ser una persona buena, quiero ser una persona honesta. Todos los días tengo que estar mirando esta decisión. Si yo hoy realmente fui coherente con este principio rector de mi vida. No es que lo tomé y listo, y por sí mismo actúa. Entonces hay un modo de vivir, un así sí y así no. Pero si yo vivo todo el día y después me acuesto muerto de cansado, mirando una serie de televisión o leyendo un libro, y a la mañana de vuelta, y 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 nunca paro para ver qué está pasando conmigo, voy a caer en esa hipocresía. Y a lo mejor sin darme cuenta que estoy cayendo en esa incoherencia, pero mi vida va perdiendo inconsistencia, va perdiendo consistencia, y no me doy cuenta, pero pierde irradiación, pierde luz. Porque esta irradiación es una manera de estar en el mundo. Ustedes son luz, son sal, pero no por lo que dicen o por lo que hacen, sino por quienes son, por su manera de vivir. Es por nuestra unión con Dios, con Cristo. Entonces yo tengo que decir, pero a ver, esta crisis, ¿cómo me impacta a mí en mi vida? Y de vuelta hacer un viraje, decir, a ver, porque es así la vida. Nosotros, a lo mejor mañana no amanecemos. El sábado estaba en un retiro, todos perfectos, vivitos y coleandos, y a la mañana siguiente el hermano de uno de los que estaba dando el retiro conmigo, así joven, 50 años, de un día para el otro un ataque al corazón masivo y se murió, sin ningún aviso. Pero esto lo sabemos todos. La muerte puede avisar o no avisa. Entonces, ¿cómo estoy viviendo la vida? Entonces, esta crisis es una crisis de nuestro tiempo, es algo que el Señor nos está gritando cómo estamos viviendo. No es los otros, no es la jerarquía, sí lo es, pero somos nosotros. Nosotros somos iglesia. Nosotros somos los que tenemos que, por nuestra manera de vivir, es como ser mistagogos, yo quiero eso. Yo quiero eso porque te está pasando de todo en la vida, pero tu manera de atravesar la vida, yo quiero eso. Tiene que haber una irradiación, un contagio. ¿Cómo estamos viviendo el tiempo? ¿Cómo estamos viviendo las situaciones terribles que estamos viviendo? A lo mejor no está la inteligencia espiritual desarrollada. Entonces viene un estado de ánimo y ¿cómo querés que esté? Estoy de mal humor, pero mira lo que me pasó. Entonces estamos cansados, de mal humor, de acuerdo a las cosas que me pasan. ¡Basta ya! ¡Basta ya! Podemos vivir de otra manera la vida, pero es que nadie lo va a hacer por nosotros. Es una decisión que tenemos que tomar y ojalá hoy, Señor, estás aquí, acá estoy, Señor, por favor ayúdame, porque estoy ciego, sordo, mudo, paralítico, no me doy cuenta, pero no quiero más. No quiero más vivir así. Yo quiero vivir despierto, luminoso, quiero ser luz, quiero ser que otros al mirarme te vean. ¿Qué es lo que quiero? Jesucristo murió por nosotros, derramó, ahora está derramando su gracia, ahora nos está diciendo, levántate, vamos, levántate, camina, vamos, así es como en un instante. Pero este instante de luz tiene que ser constante, porque gracias a la constancia salvarán sus vidas. Despiértate. Entonces, esta crisis, qué bienvenida es, Señor, gracias, porque habíamos depositado todo en los sacerdotes, todos que vengan acá subidos el estrado, con un poder no más,
Ojalá bajemos el altar en el centro, todos reunidos, te tocó, ahora vos sos sacerdote, sí, yo soy sacerdote, yo soy padre de familia, yo soy... ¿Quién te dio? Y yo, esta fue mi partitura, soy tambor, soy clarinete, soy arpa, me tocó en el concierto, pero no porque soy tambor soy mejor que el arpa, no. En el concierto el piano es piano y el arpa es arpa, pero en un concierto donde se necesita el arpa, no es que el piano, no. El rey de la selva, el león, sí, pero el león, pero está el tigre, la jirafa, el elefante. O sea, nos hemos dado como puesto lugares, no, somos todos hermanos. Y nos toca distintos lugares de acuerdo a una vocación que se nos ha sido dada. Entonces, ¿cómo vivimos este servicio y este poner este don y este talento que se nos ha sido dado para construir? Somos un paso en una piecita del rompecabezas. Entonces, ¿cómo vivimos esa comunión? Entonces, es como que tenemos que... Pero somos nosotros somos laicos. ¿Qué es ser laicos? Antes éramos de segunda. Y bueno, y sí, te casaste, sos de segunda. No más de segunda. Somos iglesia. Somos iglesia. Somos iglesia. Es como un amor a la iglesia. Señor, yo quiero construir la iglesia, yo quiero que te vean, yo quiero que se enamoren, ser constructores del reino, de vivir el cielo en la tierra. Y eso es posible, pero ¿saben qué? Tenemos que ejercitar un músculo, que es el músculo de lo simultáneo. Y es como cielo y tierra. ¿Y qué es cielo y tierra? Yo puedo ser Risto tierra y sí, voy una vez por semana a... No es una vez por semana, no es un check. Es todo el tiempo, es vivir en la tierra como en el cielo, es vivir el cielo en la tierra. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo se hace? Y bueno, síganme, yo soy el camino. Si ustedes hacen lo que les digo, van a ser felices, van a tener una alegría como nadie se las puede dar, una paz como el mundo no se lo puede dar. Pero ustedes hagan lo que yo les digo. Entonces nosotros tenemos que ver cada noche si yo hice lo que Jesús dice. Pero para ver si hice lo que Jesús dice, tengo que saber qué es lo que Jesús dice. Entonces, a ver, ¿cómo estoy? ¿Quiero realmente seguir a Cristo? ¿Quiero ser iglesia? ¿Creo en Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que creo? O sea, son preguntas que me tengo que responder. Y a lo mejor no tengo respuesta. Para los que creemos en Cristo, lo maravilloso es que Cristo es nuestra respuesta. Entonces yo puedo estar en simultáneo con esto, no comprendo, pero entiendo. Entendí todo. Entendí. ¿Qué es el entendimiento? Y ahí la tenemos a María. María comprendió lo que el ángel le decía, que iba a ser la madre que iba a concebir, y como no conozco varón, entendió que se trataba de Dios. Entonces puede haber un entender no entendiendo, que es lo que dice San Juan de la Cruz, que es la mística. Si nosotros queremos vivir el misterio de nuestra realidad humana, que es una realidad de participación con Dios, ¡qué locura! ¿Quién se le ocurrió a Dios? ¿Cómo puede ser que yo pueda estar perfectamente uno con Dios? Imposible. No, claro, imposible para vos, posible para Dios. Para Dios todo es posible, pero ¿lo creo? Entonces, entender no entendiendo, es decir, esto no lo comprendo, pero entiendo que se trata de Dios. Entonces, cuando yo pongo mi orientación en Dios, es lo que yo quiero todo, yo quiero ser una persona buena, honesta, yo quiero caminar hacia la verdad, yo quiero. Se despiertan estas tendencias que surgen de nuestro corazón, de nuestra conciencia de unión con Dios, de nuestra conciencia espiritual, se despierta y surge en nosotros un movimiento, un dinamismo de transformación, de unión con Dios, que me pone en movimiento. Entonces camino, se va desarrollando toda una anatomía espiritual, una transformación, un proceso de conversión, de unión con Cristo, en el que yo puedo darme cuenta, puedo ir tomando distancia de mí. Es como un músculo, una capacidad de tomar distancia y darme cuenta, no, esto ahora sí no. A ver, pero ¿qué dije? ¿Por qué dije esto? ¿Qué estuve buscando cuando dije esto? ¿Por qué no dije esto? ¿Por qué me callé? ¿De dónde puedo darme cuenta? Puedo ser como artífice de mí mismo y no vivir tan pegado, la culpa la tiene el otro, lo hice por el otro. No, la culpa no la tiene el otro. Las reacciones, nosotros somos libres,
Pero ¿dónde está mi libertad? Y entonces a lo mejor no tengo libertad, estoy sujeto a lo que me dicen, a lo que hacen, al día. No. Por eso, ¿qué quiero con mi vida? Esta crisis nos está hablando, nos estuvo hablando, nos está hablando, nos está gritando de que así no más. Pero lo que pasó a algunos me puede pasar mañana a mí. Si yo no me dejo sacudir y digo, a ver, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué está pasando? Bueno, esto es lo que tenemos que tener claro, cada uno de nosotros, esto yo no lo quiero. Pero sí quiero esto. Y acá estoy, Señor. Acá estoy para construir esto. Entonces, primero, y que son las etapas del camino al corazón. Primero la decisión, qué es lo que quiero. Después estar despierto a esa decisión. Y ahí se produce el proceso de integración. Y después seguir en este camino como la vida nos va diciendo. Los invito entonces ahora a un momento de silencio y poder tomar lo que más me impactó de la crisis de estas personas tan conocidas y queridas. Y yo les voy a pedir una cosa que es por ahí difícil, pero yo les voy a pedir que miren a estas personas y que las podamos mirar con compasión. Y te pedimos, Señor, que las ayudes, como sacar esa mirada de enojo, de resentimiento, de furia, de ataque, sino, Señor, ten piedad. Y poder mirarlas y ¿qué nos querés enseñar con esto, Señor? ¿Qué me querés enseñar a mí? Y poder mirar a todas estas personas que sí, que tan mal hicieron. Y poder mirar a las víctimas con tanto dolor. Y Señor, ten piedad. Como dice el Salmo, este pobre hombre invocó al Señor y Él lo salvó de todas sus angustias. Respiremos hondo y querer ser como constructores de amor, de aquí estamos, Señor, para consolar, para acoger, para escuchar, no para seguir atacando, para seguir, no sirve. Y sí para contribuir, para todos estos estamentos de justicia, de orden, de lo que sí tenemos que hacer. Señor, ayúdanos, danos luz. Y acá estamos para construir, para aportar, para ser artífices de verdad, de luz. ¿A quién tenemos que perdonar más? Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no solamente a estas personas que han hecho tanto mal y que han producido tantos escándalos en la iglesia, en nuestra vida personal, en nuestra familia. ¿A quién tenemos que perdonar más? ¿A quién tenemos que pedir perdón? Si al presentar tu ofrenda te acuerdas que un hermano tiene una queja contra ti, no si te acuerdas que vos tenés una queja contra tu hermano. Esta radicalidad en el amor que nos pedí Jesús es si yo tengo esta sensibilidad y esta empatía para darme cuenta que un hermano tiene una queja contra mí.
no nos dejes caer en la tentación. Lo decimos en el Padre Nuestro, pero a lo mejor ni sé cuál es mi tentación. ¿Cuál es hoy mi tentación? Que le pido al Señor que no me deje caer. ¿En qué tentación caí hoy? Entonces pensamos en tentaciones terribles. No, la tentación de haber mirado con malos ojos, de no haber dicho lo que tenía que haber dicho, de no haber sido... Muchas veces es en esto chiquito. Pero si no soy fiel en lo poco, como dice el Señor, si no tengo este ejercicio en lo poco, ¿y qué va a pasar con lo mucho? Que vuelvas a sembrar, Señor, tu semilla en nuestros corazones, que nos hagas dar cuenta de esta cizaña que está en nuestros corazones. Miren al Señor y sus rostros quedarán resplandecientes, nos dice el salmista. Los invito a que nos refreguemos la cara, estamos con los ojos cerrados, refreguémonos así la cara, como diciendo, Señor, por favor, purifica mi mirada, toquémonos los oídos, destapá nuestros oídos, destraba mi lengua, que el Señor nos resucite a esta vida nueva. Y los invito a que cada uno tenga un diálogo muy íntimo, muy personal con Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y que podamos renovar. ¿Qué? ¿Qué quiero renovar esta noche? Y por de pronto mi lugar en la iglesia, soy laico. Tengo una identidad, soy iglesia, soy. Bueno, esto que está pasando en mi corazón, los invito a que lo formulemos en una frase, como que sea una declaración. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué es lo que está suscitando en mi corazón, Señor? Y me pregunto si creo que vos, Señor, estás derramando tu gracia, tu fuerza, tu amor sobre nuestra Iglesia de Chile. Volvamos a renovar esta consagración a vos, María, la Virgen del Carmen, y renovar esta esperanza que aquí estamos, Señor, para navegar en este mar tempestuoso. Y si puedo, en simultáneo, esta crisis, cómo me afecta y al mismo tiempo creo, Señor, que sos vos, gracias. ¿No? Como que ya estoy viendo a dónde nos está llevando. Creo y confío. Y aquí estoy, Señor. Volvemos a inspirar hondo y nos quedamos con esta conciencia despierta de tu presencia, Señor, en mí. Gracias. Y abriendo los ojos, los voy a invitar a algo que no es fácil, pero ojalá lo puedan hacer. Mientras escuchábamos, a todos nos pasó algo, que puede ser algo lindo, o puede ser que esta persona lo que está diciendo no estoy de acuerdo, me parece, yo vine otra cosa, nos puede haber pasado lo que sea, algo nos pasó.
Pues estuvimos atentos, pues estuvimos, a lo mejor alguno se quedó dormido, pero bueno, alguito habré escuchado. Algo me pasó. De lo que me pasó, ¿qué es lo que puedo sacar en limpio? ¿No? Algo, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? Entonces, los invito a que con la persona que tenemos al lado, de a dos, le pueda decir, compartir, ¿qué me pasó? Si alguno pudo, ¿no? Como una sola cosa que quiero compartir que para mí fue importante de lo que me pasó. Pero no vamos a hacer una conversación, ¿te pasó eso? A mí también, porque no. Es como si pueda poner en palabras y tengo ahí a alguien en el completo sigilo, no voy a ir después por la persona que estuvo al lado mío, me dijo que no. Lo recibo y ahí quedó en tu corazón, Señor, pero lo voy a poner en palabras. A lo mejor hice una renovación, a lo mejor algo me iluminó, a lo mejor algo se despertó, a lo mejor algo me quedó que quiero seguir pensando, a lo mejor algo me inquietó y no me gusta, a lo mejor, ¿qué me pasó? Estuvimos aquí con esta intención de tu presencia y tu nombre, Señor, sobre un tema delicado, urgente, sagrado. ¿Qué me pasó? ¿Qué nos pasó? Entonces, el que pueda escuchar lo que le pasó a otra persona y poner en palabras a lo mío es un tesoro. Entonces, con la persona que está al lado, a mí me pasó y lo digo. Punto. Y la otra persona no lo comenta, lo recibe como algo que lo comí y lo voy a digerir. Y la otra persona le dice, y a mí me pasó, quedó y nos lo olvidamos, no lo vamos a comentar con nadie. Puedo comentar lo que a mí me pasó, pero no lo que le... Absoluto sigilo. Nos damos un gracias enorme. ¿De acuerdo? Nos regalamos eso. ¿Sí? Dentro de esta mirada de esperanza, les quiero decir algo que yo siento profundamente en mi corazón. Esto que está pasando, que es esta crisis en una estructura que favoreció algo que lo estamos viendo, entonces, ¿quién pudo haber sacado a la luz algo que estaba tan como pegado? Solo Dios, solo Dios. Entonces es muy difícil para los que están en la estructura. Lo que está haciendo el Papa Francisco es algo pero titánico, es puro Dios, porque es algo que es increíble y va a pasar todavía mucho tiempo para que esta estructura, es muy difícil que cambie, pero por eso estamos nosotros. Nosotros, el Señor ya nos fue preparando. Nosotros con Manuel, que está por ahí, mi marido, ¿dónde está Manu? Acá, Manuel. Tenemos 8 hijos. Estamos esperando el nieto 28. Y todos ustedes, lo que hemos visto en nuestras familias, de lo que nosotros pensamos y ver a nuestros hijos, estamos con la boca abierta, pero son nuestros hijos. Y no es fuera, eso... Los recibimos, los acompañamos, pero sin entender, no los juzgamos, los acompañamos, pero no entendemos. Y nosotros podríamos decir, y nosotros lo hubiéramos hecho diferente, pero lo acompañamos. O sea, estamos pudiendo acompañar desde las entrañas de misericordia, de compasión, de entender, sin comprender, pero acompañando. Lo estamos pudiendo hacer. Y nuestros padres lo hicieron con nosotros. Yo me acuerdo de mi padre que me miraba con las minifaldas, no salís así, sí voy a salir así, no puedes salir así. Y era como un espanto. Bueno, nosotros somos de la época de los hippies, o sea, ya nuestros padres nos miraban a vestir así y cuando hablábamos, ¿cómo vas a hablar así? Me acuerdo que yo decía, esto es bárbaro, ¿cómo vas a decir bárbaro? Bárbaros son los bárbaros. Bueno, es como que ya nuestros padres y después nosotros con nuestros hijos y pues estamos teniendo como una flexibilidad de poder, nosotros ahora en el centro y acá ustedes también, estamos acogiendo a las familias que están recibiendo esta noticia con el corazón de que un hijo que le dicen soy homosexual,
Antes esto no pasaba. Yo tengo primos que fueron a vivir a Ibiza, que se fueron a vivir porque no estaba permitido ser homosexual. Y ahora los chicos lo dicen, sus padres lo aceptan mucho más, pero somos nosotros, ¿y qué va a pasar? Y entonces, ¿y va a sufrir? Y es como, y los estamos acompañando, y entonces los chicos pueden decir lo que les pasa, y podemos acompañar el dolor del descubrirse con una sexualidad. Nos están pasando cosas que las estamos pudiendo acompañar. Estamos pudiendo ser promotores de tantas cosas. Es increíble. Es puro Dios. Entonces nosotros, que somos un sector importantísimo en la Iglesia, vamos a poder acompañar esto, pero ojalá con una mirada compasiva. No hagamos bandos. No hagamos bandos. Es muy difícil porque es acompañar, más nosotros desde este centro, que queremos ser un centro que acompaña el camino al corazón, acompañar al que hizo algo terrible, pero sigue vivo, tiene posibilidad de darse cuenta, de arrepentirse y ojalá no siga haciendo más daño. Acompañar al que hizo daño y al que recibió el daño, pero no solamente con las víctimas no, estamos acompañando. Porque me puede pasar a mí, que mañana estoy en este lado y quiero que me den una oportunidad, que me miren con amor y que no me maten por esto. O sea, qué difícil. Pero esta mirada compasiva y al mismo tiempo de justicia y de colaborar con la justicia, no es fácil. Para nosotros no es fácil, pero para el Señor lo hace posible. Pero entonces tenemos que estar así unidos al Señor. Entonces, volver a esta unión con el Señor, a renovar nuestra alianza, ayudarnos a hacer comunidades, como las primeras comunidades de base, que sea un Pentecostés, confiar en Dios, confiar en Dios. Bueno, eso es lo que les quería decir. Amén.